Un niño abandonado protege a un hombre extraño de un robo, sin saber que era un famoso millonario. A veces los ángeles vienen descalzos y con ropa rasgada. Cuando un niño que dormía bajo los puentes de México arriesgó su vida para salvar a un desconocido, no sabía que ese hombre podría cambiarle el destino. Sus manos pequeñas detuvieron un asalto a punta de pistola. Su valentía transformó 2 vidas para siempre. Porque a veces el heroísmo más grande nace del corazón más olvidado. Si esta historia toca tu corazón de alguna manera, suscríbete al canal para no perder más relatos emocionantes como este y dime en los comentarios desde donde estás viendo. Los primeros rayos del sol apenas tocaban los edificios del centro de la Ciudad de México cuando Mateo despertó sobresaltado. A sus 9 años, su hogar era un pequeño rincón entre cartones bajo el puente de la calle Reforma. Sus manos pequeñas y ásperas recogieron la manta raída que lo protegía del frío nocturno, un tesoro encontrado en la basura hace meses. Sus ojos grandes y oscuros, demasiado viejos para su rostro infantil, escudriñaron los alrededores con la cautela de quien ha aprendido a sobrevivir. Mateo no recordaba mucho de su vida antes de las calles. Fragmentos de una madre enferma, un padrastro violento, una huida desesperada. 3 años vagando solo por la jungla de concreto, aprendiendo a ser invisible para algunos y a despertar lástima en otros. 3 años en que cada día era una batalla por la supervivencia, donde una comida completa se convertía en un lujo y donde la esperanza se diluía como agua entre los dedos. Mateo, mijo, ya andas despierto. La voz ronca de doña Lupita, la vendedora de tamales de la esquina, interrumpió sus pensamientos. Era la única que lo trataba como a un niño y no como a una molestia. Le guardaba los tamales que sobraban y a veces hasta le daba un poco de atole caliente. Vente a desayunar algo, estás en los puros huesos. Mientras comía, observaba pasar a los trabajadores con sus trajes caros y sus prisas eternas. Gente que nunca lo miraba, que desviaba la vista como si su miseria fuera contagiosa. Mateo había aprendido a leer sus expresiones: lástima, asco, indiferencia. Se había vuelto experto en reconocer peligros, en detectar quién podría ofrecerle una moneda y quién podría llamar a las autoridades para llevárselo. Un día tú también vas a usar uno de esos trajes, le dijo doña Lupita al notar su mirada fija en los ejecutivos. Mateo sonrió sin ganas. Los sueños eran lujos que no podía permitirse. Su futuro no se extendía más allá del atardecer, cuando tendría que buscar nuevamente algo para comer y un lugar seguro para dormir. Lo que nadie sabía era que Mateo, bajo su apariencia frágil, escondía una fortaleza extraordinaria y un sentido innato de justicia que pronto cambiaría su destino de maneras que jamás podría imaginar. Porque incluso en los corazones más olvidados por la sociedad, puede habitar un heroísmo capaz de transformarlo todo. Aquella tarde de viernes parecía igual a cualquier otra para Mateo. El calor sofocante de mayo envolvía la ciudad mientras él se refrescaba con un poco de agua de una fuente pública. Su rutina diaria consistía en buscar monedas perdidas, ayudar ocasionalmente a descargar mercancía en el mercado a cambio de fruta, y observar. Mateo era, ante todo, un observador silencioso del mundo que lo ignoraba. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Un hombre alto, de unos 50 años, con un traje impecable que contrastaba con el caos colorido de la calle. Lo que llamó la atención de Mateo no fue su apariencia distinguida ni el maletín de cuero fino que llevaba, sino sus ojos. Mientras la mayoría de gente importante miraba a través de Mateo como si fuera invisible, este hombre lo observó directamente cuando pasó junto a él. Una mirada breve, pero que carecía del desdén habitual. Debe ser nuevo por aquí, pensó Mateo, notando cómo el hombre caminaba con cierta inseguridad, consultando ocasionalmente su teléfono como buscando direcciones. Su reloj de oro brillaba bajo el sol cada vez que levantaba la muñeca. Un blanco fácil, pensaría cualquiera de los ladrones que Mateo había aprendido a identificar en sus años de calle. Durante 3 días seguidos, Mateo vio al mismo hombre pasar por la zona, siempre a la misma hora, siempre solo, siempre con aquel reloj resplandeciente. Había algo en él que despertaba la curiosidad del niño. No era como los otros empresarios que transitaban apresurados por Reforma, con el ceño fruncido y hablando a gritos por teléfono. Este hombre caminaba despacio, a veces se detenía a contemplar un edificio o compraba un elote en la esquina. Ten cuidado con ese señor tan elegante, le advirtió Pedro, un limpiapabrisas de 17 años que a veces compartía su comida con Mateo. La gente rica solo viene a estos rumbos cuando busca algo, y nunca es nada bueno. Pero Mateo no podía evitar seguirlo discretamente, estudiando sus movimientos, intrigado por su presencia inusual en esta parte de la ciudad. Sin saberlo, estaba observando a Gabriel Montero,
uno de los empresarios más poderosos de México, dueño de una cadena de hoteles de lujo y reconocido filántropo que, por razones que Mateo desconocía, había comenzado a frecuentar estas calles aparentemente sin propósito. Lo que nadie podía prever era que el destino estaba tejiendo silenciosamente los hilos que unirían las vidas de ambos, el niño olvidado y el hombre que lo tenía todo, en un encuentro que desafiaría las probabilidades y cambiaría sus mundos para siempre. El cielo amaneció plomizo aquel jueves, presagio de la tormenta que se avecinaba tanto en el clima como en la vida de Mateo. Las nubes densas y oscuras se cernían sobre la ciudad mientras él buscaba refugio bajo el toldo de una papelería cerrada. A lo lejos, los relámpagos dibujaban figuras fantasmales entre los rascacielos. Va a caer el diluvio, murmuró para sí mismo, abrazando su mochila desgastada donde guardaba sus escasas pertenencias, una camiseta limpia, un pequeño libro de aventuras con páginas amarillentas que había encontrado en la basura, y la foto arrugada de una mujer joven que apenas recordaba. Su madre, antes de la enfermedad, antes del abandono. La lluvia comenzó repentinamente, violenta y despiadada, convirtiendo las calles en ríos improvisados. Los transeúntes corrían buscando refugio, los vendedores ambulantes recogían apresuradamente sus mercancías. La ciudad entraba en ese caos momentáneo que provocan las tormentas tropicales. Fue entonces cuando Mateo lo vio nuevamente. El hombre del reloj de oro caminaba apresuradamente bajo un pequeño paraguas que apenas lo protegía de la furia de la tormenta. Pero esta vez, algo era diferente. Dos figuras lo seguían a corta distancia, con las manos en los bolsillos de sus sudaderas y las capuchas cubriendo parcialmente sus rostros. Mateo conocía esa postura, ese acecho sigiloso. Los había visto operar antes en la avenida, arrebatando bolsos y carteras a desprevenidos transeúntes. El instinto de supervivencia de Mateo le gritaba que se mantuviera alejado, que no se involucrara. Los problemas de los ricos no eran sus problemas. Sin embargo, recordó la única vez que aquel hombre lo había mirado realmente, sin lástima ni desprecio. Solo una mirada limpia, de reconocimiento. La lluvia arreciaba cuando los dos hombres aceleraron el paso, acortando distancia con su objetivo. Uno de ellos sacó algo de su bolsillo, el inconfundible brillo metálico de una navaja. El corazón de Mateo latía desbocado mientras sus pies comenzaron a moverse por voluntad propia. No pensó en las consecuencias cuando corrió hacia ellos, empapándose instantáneamente. No calculó los riesgos cuando gritó «Cuidado, señor», con toda la fuerza de sus pulmones. No midió el peligro cuando se interpuso entre el hombre del traje elegante y los asaltantes que ya estaban demasiado cerca, con el arma apuntando directamente hacia ellos. En ese momento, bajo la tormenta implacable, las vidas del niño sin hogar y del empresario convergieron en un instante que desafiaría el curso de sus destinos. Un momento de valor impulsivo que rompería las cadenas del abandono y abriría puertas que Mateo jamás imaginó que existían. «Déjenlo en paz». La voz de Mateo sonó sorprendentemente firme mientras se interponía entre Gabriel Montero y los asaltantes. La lluvia empapaba su pequeño cuerpo, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz que contradecía su fragilidad física. El empresario se quedó paralizado ante la escena, un niño de la calle, con ropas demasiado grandes y desgastadas, enfrentándose a dos hombres armados para protegerlo a él, un completo desconocido. «Quítate, mocoso», gruñó el más alto de los asaltantes, blandiendo la navaja. «Esto no es asunto tuyo». Pero Mateo no se movió. En un acto de valentía nacido de años sobreviviendo en las calles, hizo lo inesperado, comenzó a gritar como si su vida dependiera de ello, atrayendo la atención de los transeúntes y comerciantes cercanos que se asomaban curiosos a pesar de la tormenta. «¡Ayuda! ¡Policía! ¡Tienen un arma!». Los gritos del niño resonaron por la avenida, amplificados por los edificios circundantes. El segundo asaltante, nervioso ante la atención indeseada, jaló la manga de su compañero. «Vámonos, güey, hay demasiada gente mirando». Ambos retrocedieron maldiciendo, perdiéndose entre la cortina de lluvia tan repentinamente como habían aparecido. Gabriel Montero reaccionó finalmente, tomando a Mateo por los hombros para apartarlo de la calle y resguardarlo bajo el amplio toldo de una cafetería cercana. El niño temblaba, no sabía si por el frío de la lluvia o por la adrenalina del momento. «¿Estás bien, chamaco?», preguntó el empresario, genuinamente preocupado, examinando al niño como si buscara heridas invisibles. «¿Por qué hiciste eso? Podrían haberte lastimado». Mateo se encogió de hombros, repentinamente consciente de lo impulsivo de su acción. «No lo sé. No me pareció justo que fueran 2 contra 1». Gabriel observó detenidamente al pequeño frente a él.
Ropa empapada y demasiado grande para su cuerpo desnutrido, zapatillas rotas unidas con cinta adhesiva, las manos pequeñas pero callosas de quien ha trabajado duro para sobrevivir. Y sin embargo, en sus ojos brillaba una luz extraordinaria, un coraje que muchos adultos no poseían. ¿Cómo te llamas?, preguntó Gabriel, ofreciéndole su pañuelo para que se secara el rostro. Mateo, respondió el niño con cierta desconfianza, pero aceptando el pañuelo. Yo soy Gabriel. Y creo que acabas de salvarme de un momento muy desagradable, Mateo. La sonrisa del empresario era genuina mientras sacaba su cartera. Déjame agradecerte. Pero lo que Gabriel Montero no sabía era que aquel encuentro bajo la tormenta representaría mucho más que un simple acto de valentía, sería el principio de una historia que cambiaría profundamente ambas vidas, unidas por un instante de puro altruismo en medio del egoísmo de la gran ciudad. No quiero su dinero, señor. Las palabras de Mateo sorprendieron a Gabriel, quien sostenía varios billetes de alta denominación en su mano extendida. Bajo la protección del toldo, mientras la lluvia seguía azotando la calle, el contraste entre ambos no podía ser mayor, el empresario impecable a pesar de la humedad, y el niño empapado con ropa desgastada. Gabriel guardó el dinero, desconcertado. En su mundo, todo tenía un precio. Entonces, ¿qué quieres como agradecimiento? Mateo dudó un momento. Su estómago gruñía por el hambre, pero algo en su interior, un orgullo forjado en las adversidades de la calle, le impedía aceptar dinero por lo que consideraba correcto. Tengo hambre, admitió finalmente. Podría invitarme a algo de comer, si quiere. La cafetería estaba casi vacía debido a la tormenta. El mesero miró con desconfianza al niño mojado y desaliñado, pero la presencia de Gabriel y su evidente autoridad silenciaron cualquier objeción. Pronto, Mateo devoraba una hamburguesa completa mientras Gabriel lo observaba con una mezcla de curiosidad y compasión. ¿Dónde están tus padres, Mateo?, preguntó finalmente. El niño masticó lentamente antes de responder, como si buscara las palabras adecuadas. Mi mamá murió hace 3 años. Nunca conocí a mi papá. ¿Y con quién vives ahora? Mateo bebió un largo trago de su malteada antes de responder. Con nadie. Vivo en la calle. Gabriel guardó silencio, procesando la información. En su vida privilegiada, el abandono infantil era un concepto abstracto, algo que ocurría en las estadísticas, no en la realidad tangible sentada frente a él. ¿Sabes? Yo también estuve solo una vez, dijo Gabriel, sorprendiéndose a sí mismo por compartir algo tan personal. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 12 años. No fue lo mismo que tú, claro, yo tenía una casa y a mi madre, pero entiendo lo que es sentirse traicionado por quienes deberían cuidarte. Mateo lo miró con renovado interés. Nunca había imaginado que alguien como aquel hombre pudiera entender algo de su vida. ¿Y cómo llegó a ser tan importante?, preguntó el niño, señalando discretamente el reloj de oro y el traje fino. Gabriel sonrió. Trabajando muy duro y teniendo mucha suerte. Hizo una pausa, como considerando si debía continuar. ¿Pero quieres saber un secreto? A veces me pregunto si todo esto realmente importa. El dinero, los negocios. Hoy tú no tenías nada material que ofrecer, pero arriesgaste tu seguridad por un desconocido. Eso vale más que cualquier cuenta bancaria. Mientras la lluvia amainaba afuera, algo comenzaba a germinar en la mente de Gabriel Montero. Una idea que tomaría forma en los días siguientes y que ofrecería a Mateo algo que el dinero no podía comprar, una segunda oportunidad. ¿Montero? ¿Como los hoteles Montero? Los ojos de Mateo se abrieron con asombro mientras sostenía el periódico que Gabriel le había traído. En la portada de la sección de negocios aparecía el mismo hombre que había estado visitándolo durante la última semana, bajo un titular que anunciaba la expansión internacional de su cadena hotelera. Habían pasado 7 días desde el intento de asalto. Contra todo pronóstico, Gabriel había regresado al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Cada vez traía algo diferente, ropa nueva, comida, libros, incluso un pequeño teléfono celular para emergencias. Mateo, inicialmente desconfiado, había aprendido que los regalos extraños siempre tenían un precio. Comenzaba a bajar la guardia ante la consistencia y aparente sinceridad del empresario. Sí, son mis hoteles, confirmó Gabriel con sencillez, como quien menciona que tiene una bicicleta. Estaban sentados en una banca del Parque Alameda, lugar donde se encontraban cada tarde a las 5 en punto. Pero eso no es importante ahora. ¿No es importante? Es usted uno de los hombres más ricos de México. Lo vi en este programa de televisión que a veces ponen en las pantallas del centro comercial.
Mateo lo miraba con una mezcla de asombro y confusión. ¿Por qué un millonario vendría a esta parte de la ciudad? ¿Por qué hablaría con un niño de la calle? Gabriel suspiró profundamente. Era el momento de la verdad, la razón por la que había estado frecuentando esas calles antes de su encuentro providencial. Estaba buscando a alguien, Mateo. A un niño, específicamente. Hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Hace 3 años, mi fundación financió un pequeño orfanato cerca de aquí. Lo cerró el gobierno por irregularidades que desconocíamos. Cuando me enteré, ya era tarde, los niños habían sido dispersados en el sistema, peor aún, habían terminado en las calles. Los ojos de Mateo se entrecerraron con repentina comprensión. El hogar Santa Lucía. Yo estuve ahí unos meses, después de que mi mamá murió. Gabriel asintió, visiblemente afectado. He estado buscando a esos niños, intentando ayudarlos, reparar el daño que indirectamente causamos por no supervisar adecuadamente. Y entonces llegaste tú, arriesgando tu vida por un desconocido. No lo hice porque fuera usted, interrumpió Mateo. Lo hubiera hecho por cualquiera. Exactamente. Y eso, Mateo, demuestra que a pesar de todo lo que has vivido, a pesar del abandono y la indiferencia, hay algo extraordinario en ti, una luz que las calles no han podido apagar. Gabriel puso una mano sobre el hombro del niño. Por eso estoy aquí hoy, para hacerte una propuesta que podría cambiar tu vida, si tú quieres. En ese momento, el peso de la revelación flotaba entre ellos como las hojas de otoño que caían suavemente en el parque. Para Mateo, quien había aprendido a no esperar nada del mañana, se abría la posibilidad de un futuro diferente. Para Gabriel, era la oportunidad de redimirse y, quizás, de encontrar un propósito más allá de acumular fortunas. ¿Vivir en su casa? La voz de Mateo apenas superaba el susurro mientras intentaba procesar la propuesta de Gabriel. ¿Cómo, su hijo? El empresario sonrió con gentileza ante la confusión del niño. Estaban sentados en la oficina privada de Gabriel en el último piso del Hotel Montero, un espacio elegante con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México. Para Mateo, quien nunca había estado en un edificio de más de 3 pisos, la altura resultaba tan vertiginosa como la oferta que acababa de recibir. No exactamente como mi hijo, al menos no de inmediato, explicó Gabriel. Legalmente, sería tu tutor temporal mientras tramitamos una adopción formal. Tendrías tu propia habitación, irías a una buena escuela, recibirías atención médica, una oportunidad de recuperar la infancia que te fue arrebatada. Mateo guardó silencio, sus dedos jugueteando nerviosamente con el dobladillo de su camiseta nueva, un regalo de Gabriel. Su mente era un torbellino de preguntas y temores. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Hay muchos niños en la calle. Más listos, más fuertes. Porque demostraste algo extraordinario, Mateo. Valor, bondad, desprendimiento. Arriesgaste tu seguridad por un extraño sin esperar nada a cambio. Eso dice mucho sobre quién eres, a pesar de todo lo que has tenido que enfrentar. El niño miró por la ventana, observando la ciudad que durante 3 años había sido su hogar y su prisión. Desde esa altura, las calles que también conocía parecían diminutas, irrelevantes. ¿Y si no funciona? ¿Si no soy lo que usted espera? Gabriel se acercó y se arrodilló para quedar a la altura del niño, mirándolo directamente a los ojos. No tengo expectativas, Mateo. No busco un hijo perfecto ni pretendo ser un padre perfecto. Solo quiero darte la oportunidad que mereces, y tal vez, en el camino, encontrar algo que he estado buscando sin saberlo. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Mateo. En sus 9 años de vida, había aprendido a no llorar. Las lágrimas eran un lujo peligroso en las calles, pero ahora, frente a la posibilidad de un hogar real, algo se quebró dentro de él. ¿Puedo pensarlo?, preguntó con voz entrecortada. Por supuesto, respondió Gabriel, respetando la necesidad del niño de procesar todo. Tómate el tiempo que necesites. Mientras tanto, he preparado una habitación para ti en el hotel, si quieres usarla esta noche en lugar de dormir en la calle. Sin compromisos. Esa noche, recostado en una cama más suave que cualquier cosa que hubiera sentido antes, mirando el techo de una habitación más grande que todos los refugios donde había dormido, Mateo enfrentaba la decisión más importante de su joven vida. Una decisión entre el mundo que conocía, con todos sus peligros y libertades, y un futuro incierto junto a un hombre que había aparecido en su vida como por arte de magia. Lo que no sabía era que Gabriel Montero, en su lujoso penthouse 20 pisos más arriba,
Enfrentaba sus propios miedos e inseguridades ante la posibilidad de convertirse en padre de un niño que había sobrevivido a lo inimaginable. ¿Cómo se llama esto?, preguntó Mateo, sosteniendo un pequeño tenedor plateado con desconfianza. Es un tenedor para postres, explicó pacientemente Rosalía, el ama de llaves que llevaba 20 años trabajando para los Montero. Su sonrisa amable contrastaba con la expresión de absoluto terror de Esteban, el mayordomo, quien observaba cómo el niño anteriormente callejero tocaba la vajilla de plata que había pertenecido a la familia durante generaciones. Habían pasado 2 semanas desde que Mateo aceptara tímidamente la propuesta de Gabriel. 2 semanas de ajustes, descubrimientos y choques culturales que a veces resultaban cómicos y otras veces dolorosamente reveladores de la brecha que separaba sus mundos. El primer baño había sido una odisea. Mateo no recordaba cuándo fue la última vez que se había sumergido en agua caliente. La primera noche, Gabriel lo encontró durmiendo en el suelo junto a la cama, envuelto en las mantas porque el colchón le resultaba demasiado blando. La ropa nueva le picaba, los zapatos le apretaban, y el silencio de la mansión lo mantenía despierto, acostumbrado como estaba al constante ruido de la calle. No tienes que usar todos los cubiertos si no quieres, intervino Gabriel, notando la ansiedad del niño durante la cena formal. Yo tampoco me acuerdo siempre del orden correcto. Pero no todo eran dificultades. Mateo devoraba libros con una pasión que sorprendió a todos, compensando rápidamente los años sin educación formal. Su curiosidad era insaciable, sus preguntas incesantes, su capacidad de adaptación admirable. Es como una esponja, comentó el tutor privado que Gabriel había contratado para prepararlo antes de su ingreso al colegio. ¿Dónde aprendiste a leer tan bien?, le preguntó Gabriel una noche, mientras revisaban juntos un libro de geografía. La señora de la biblioteca pública me enseñó, explicó Mateo. Yo limpiaba los baños y ella me daba clases a cambio. Decía que los libros eran boletos para escapar, aunque fuera por un rato. Esas revelaciones ocasionales sobre su vida anterior golpeaban a Gabriel como puñetazos al estómago, recordándole los privilegios que siempre había dado por sentados y la resiliencia extraordinaria del niño que ahora vivía bajo su techo. No todo era idílico. Había pesadillas que hacían que Mateo gritara en la madrugada. Había arrebatos de desconfianza, momentos en que el niño escondía comida en sus bolsillos por si acaso. Había preguntas dolorosas: ¿cuándo me voy a tener que ir? ¿O qué pasa si ya no me quieres en tu casa? Y había los comentarios de la alta sociedad, las miradas indiscretas, los rumores sobre el proyecto de caridad de Gabriel Montero. ¿No te preocupa su pasado?, le preguntó sin tapujos un socio durante una recepción. Esos niños de la calle suelen tener instintos problemáticos. Los únicos instintos problemáticos que he visto hasta ahora son los de adultos que juzgan a un niño de 9 años por circunstancias que jamás estuvieron bajo su control, respondió Gabriel con una frialdad que puso fin a cualquier comentario adicional. Porque a pesar de los desafíos, algo estaba cambiando en ambos. La mansión, antes silenciosa y perfectamente ordenada, ahora resonaba con preguntas, risas ocasionales, y sí, a veces discusiones. Y en ese caos controlado, tanto Gabriel como Mateo comenzaban a encontrar algo que ninguno de los dos había experimentado en mucho tiempo: la sensación de pertenecer a una familia. ¿Todavía tienes miedo?, la pregunta de Gabriel flotó en la penumbra de la habitación de Mateo, iluminada solo por la pequeña lámpara de noche que el niño insistía en mantener encendida. Eran las 3 de la madrugada, y los gritos del pequeño lo habían despertado nuevamente, como tantas otras noches en los últimos 3 meses. Mateo, sentado en la cama con las rodillas abrazadas contra el pecho, asintió ligeramente. Las pesadillas persistían, sombras amenazantes, callejones oscuros, la sensación de estar siempre huyendo de algo o alguien. Fragmentos traumáticos de sus años en la calle que se negaban a desaparecer a pesar del confort de su nueva vida. Yo también tengo miedo a veces, confesó Gabriel, sentándose al borde de la cama. Miedo de no ser lo suficientemente bueno para ti, de cometer errores, de fallarte como te han fallado otros adultos antes. El niño lo miró sorprendido. En su mente, los adultos, especialmente alguien tan poderoso como Gabriel Montero, no conocían el miedo. De verdad. De verdad. El miedo es parte de ser humano, Mateo. No es algo de lo que debamos avergonzarnos. Lo importante es lo que hacemos con ese miedo. La transformación de Mateo durante estos meses había sido notable. Sus mejillas antes hundidas ahora mostraban un saludable color. La desconfianza permanente en su mirada había dado paso a destellos cada vez más frecuentes de curiosidad y alegría. Su cuerpo, antes tenso como un resorte listo para huir, comenzaba a relajarse. La terapia ayudaba, así como la rutina,
la alimentación adecuada y, sobre todo, la constante presencia de Gabriel. Mañana es el gran día, mencionó Gabriel, cambiando suavemente de tema. ¿Estás nervioso por tu primer día de escuela? Mateo asintió nuevamente, jugueteando con el dobladillo de su pijama de superhéroes. ¿Y si los otros niños se burlan? ¿Si descubren que viví en la calle? Entonces sabrán que eres el niño más valiente y resiliente que podrían conocer. Gabriel revolvió cariñosamente el cabello del pequeño. Tu pasado no es algo que debas esconder, Mateo. Es parte de lo que te hace quien eres, y esa persona es alguien de quien estoy increíblemente orgulloso. Una sonrisa tímida iluminó el rostro del niño. Esas palabras significaban más de lo que Gabriel podía imaginar. Durante años, su existencia había sido invisible para el mundo, una sombra que la gente evitaba mirar directamente. Ahora, alguien lo veía realmente, con todas sus cicatrices y posibilidades. Los papeles de adopción estarán listos pronto, continuó Gabriel. El juez dice que todo está en orden. Pero quiero que sepas algo importante, independientemente de los documentos legales, tú ya eres mi familia, Mateo. Y nada cambiará eso. Las lágrimas asomaron a los ojos de Mateo, pero esta vez no intentó ocultarlas. En la calle, llorar era mostrar debilidad, pero aquí, en esta habitación, con este hombre que estaba redefiniendo para él lo que significaba ser padre, las lágrimas se sentían como una liberación. ¿Puedo llamarte papá algún día?, preguntó en un susurro casi inaudible, como si temiera que pronunciar esas palabras en voz alta pudiera romper la frágil realidad que estaban construyendo. Gabriel sintió un nudo en la garganta. A sus 53 años, había conseguido todo lo que el éxito material podía ofrecer, pero nunca había experimentado la mezcla de ternura, responsabilidad y amor absoluto que esa simple pregunta despertó en él. Me encantaría, respondió con voz quebrada. Cuando tú estés listo, no cuando los papeles lo digan. Esa noche, por primera vez desde que llegó a la mansión, Mateo durmió profundamente, sin pesadillas que perturbaran su descanso. Y Gabriel, en su habitación, revisó los planos de su nuevo proyecto, un centro de apoyo para niños en situación de calle que llevaría el nombre de Fundación Nuevo Amanecer, inspirado por el niño que había cambiado su vida al intentar salvar la suya. Un año había transcurrido desde aquel día lluvioso en que Mateo se interpuso entre Gabriel y los asaltantes. Un año de transformaciones profundas para ambos. La ceremonia de adopción fue íntima, solo los más cercanos, Rosalía, quien había adoptado el papel de abuela consentidora, doña Lupita, la tamalera que había cuidado de Mateo en sus días más oscuros, y Pedro, el limpiaparbrisas que ahora trabajaba como asistente de mantenimiento en la Fundación Nuevo Amanecer, el proyecto más ambicioso de Gabriel. Mateo Montero Suárez, pronunció el juez, oficializando lo que en el corazón de ambos ya era una realidad desde hacía meses. El niño, ahora de 10 años, vestía un traje a juego con el de Gabriel, sus ojos brillantes ya sin sombras del pasado. ¿Quién hubiera imaginado que ese chamaco flaquito terminaría siendo hijo de uno de los hombres más ricos de México?, comentó doña Lupita, limpiándose discretamente una lágrima. Siempre supe que ese niño era especial. La Fundación Nuevo Amanecer se había convertido en un refugio para docenas de niños en situación de calle. No era un orfanato tradicional, sino un espacio donde recibían educación, atención médica, apoyo psicológico y, sobre todo, la oportunidad de recuperar su infancia. Gabriel había redireccionado gran parte de su fortuna y su tiempo a este proyecto, inspirado por la historia de su hijo. ¿Sabes? Nunca te lo he dicho, pero tú me salvaste de más formas de las que imaginas, confesó Gabriel a Mateo mientras regresaban a casa después de la ceremonia. Antes de conocerte, mi vida se medía en números, cuentas bancarias, acciones, propiedades. Estaba vivo, pero no vivía realmente. Mateo, quien en la escuela había descubierto un talento natural para las matemáticas y la literatura, sonrió con la sabiduría impropia de su edad. Entonces nos salvamos mutuamente. En el escritorio de Gabriel, enmarcada en plata, había una fotografía del día en que se conocieron, tomada por un fotógrafo callejero que capturó el momento sin que ellos lo notaran, un hombre elegante y un niño empapado bajo la lluvia, un instante congelado en el tiempo que había cambiado el curso de 2 vidas para siempre. La historia de Mateo y Gabriel se había convertido en leyenda en la Ciudad de México. Los medios la habían cubierto extensamente, inspirando a otros empresarios a involucrarse en causas sociales. Pero para ellos, lo verdaderamente importante sucedía lejos de los reflectores, las partidas de ajedrez por las tardes, las tareas escolares que revisaban juntos, las conversaciones sobre el futuro, los pequeños rituales cotidianos que habían convertido una mansión en un hogar. ¿Crees que mi mamá estaría orgullosa?, preguntó Mateo esa noche, mientras Gabriel lo arropaba,
Un ritual que mantenían a pesar de que el niño insistía en que ya era demasiado grande para eso. Estoy seguro de que lo está, respondió Gabriel, acomodando el cabello rebelde de su hijo. Tú me has enseñado que el verdadero coraje no está en acumular riquezas o poder, sino en mantener la bondad en un mundo que a veces parece diseñado para arrebatártela. Tu madre debe estar inmensamente orgullosa del niño extraordinario que crió. Mientras Gabriel apagaba la luz y se dirigía a la puerta, la voz de Mateo lo detuvo. Papá, gracias por encontrarme. No, hijo, gracias a ti por salvarme. En la Ciudad de México, como en cualquier gran urbe, los milagros cotidianos suceden en silencio, lejos de las miradas. A veces, en el momento más inesperado, dos almas destinadas a encontrarse colisionan, y en ese instante de valentía, de pura humanidad, el universo entero parece conspirar para recordarnos que incluso en los lugares más olvidados, en los corazones más lastimados, habita la posibilidad de la redención y el amor incondicional. El valor de un acto de bondad nunca se mide por las circunstancias de quien lo realiza, sino por la pureza de la intención con que se entrega. A veces, las manos más pequeñas y gastadas por la adversidad son las que sostienen los gestos más grandes de humanidad. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. Hasta la próxima.